El viejo reloj de pared del bar El Pueblo marcaba las 7 de la tarde. Marisol Benavides se recogió el pelo oscuro en un moño apretado y abrió la puerta principal con su llave. La pesada cerradura chasqueó, dejándola entrar en la penumbra del local vacío. Faltaban 30 minutos para que empezara su turno. La pequeña ciudad de San Isidro, perdida entre las cordilleras de Perú, se despertaba con las primeras luces y se acostaba bien pasada la medianoche. A pesar de su modesto tamaño, el lugar bullía de vida y el bar El Pueblo era su centro tácito. Allí se reunían obreros después de sus turnos en la fábrica local, pequeños funcionarios del ayuntamiento, agentes de policía y simples residentes ociosos, cualquiera que buscara un descanso de la monótona rutina de la vida cotidiana. Marisol encendió la luz y sintió un dolor agudo en las sienes. Los dolores de cabeza la habían perseguido cada vez con más frecuencia en los últimos días. Se acercó al mostrador y pasó la mano por la madera pulida. Hacía 5 años, cuando Raúl y ella se casaron por primera vez, este trabajo le había parecido temporal. Pero los días se habían convertido en semanas, las semanas en meses, y ahora ella seguía aquí, sirviendo copas, escuchando confesiones de borrachos y rechazando amablemente las insistentes insinuaciones de los clientes achispados. A las 7, los primeros clientes empezaron a llenar el vestíbulo. Sonó el timbre y una voz familiar dijo: «Buenas noches, guapísima Marisol». Era Esteban Montoya, el exitoso propietario de una empresa de construcción y uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Aparecía en el bar casi todas las noches, siempre impecablemente vestido con un traje caro, invariablemente galante y generoso con sus propinas. «Buenas noches, señor Montoya», respondió Marisol con una sonrisa profesional. «¿Lo de siempre?» «Sí, querida. Y por favor, ¿cuántas veces tengo que pedirte que me llames simplemente Esteban?». Marisol sirvió whisky en un vaso y se lo puso delante. Esteban bebió un sorbo y la miró atentamente. «Hoy pareces cansado. ¿Va todo bien?» «Estoy bien, solo me duele un poco la cabeza». Marisol intentó sonreír más. «Sabes, en mi nuevo proyecto en Lima se va a abrir un restaurante estupendo. Necesita camareros con experiencia». Se calló significativamente. Marisol negó con la cabeza. «Gracias, pero Raúl y yo no pensamos mudarnos todavía». Cerca de las 9, el jefe de la policía local, Mateo Valdés, y sus subordinados entraron en el bar. Tomaron su mesa habitual en un rincón y Marisol les trajo su pedido. Poco a poco, el local se fue llenando con el murmullo de las voces, el tintineo de las copas y el humo de los cigarrillos. «Marisol, ven a sentarte con nosotros», gritó uno de los jóvenes policías. «Solo un momento». «Lo siento, pero tengo mucho trabajo», señaló con la cabeza al mostrador, donde ya se había formado una pequeña cola. Esteban Montoya, que no se había levantado del mostrador, negó con la cabeza. «Una mujer tan guapa no debería trabajar en un sitio como este. Te mereces algo mejor». Marisol permaneció en silencio. Pensó en Raúl, que ahora terminaba su turno en la fábrica, en su casita a las afueras de la ciudad, en los sueños incumplidos y los planes que habían hecho. Había imaginado una vida muy diferente, pero la realidad era mucho más prosaica. La noche se alargó lentamente. Los últimos clientes abandonaban el bar a regañadientes. Esteban Montoya, al pagar, dejó una generosa propina y una vez más intentó invitarla a cenar. Tras otra cortés negativa, se marchó, pero sus palabras sobre el trabajo en Lima siguieron resonando en la cabeza de Marisol mientras ordenaba el local vacío. Cuando salió y cerró la puerta, respiró profundamente el aire fresco de la noche. Las calles estaban desiertas. Solo unas escasas farolas iluminaban el camino a casa. Marisol caminó a paso ligero, pensando en una ducha caliente y una cama mullida. Mañana todo volvería a empezar. El mismo trabajo, las mismas caras, las mismas conversaciones. Y así seguiría día tras día, a menos que algo cambiara en sus vidas. La mañana del domingo fue sorprendentemente soleada para el comienzo del otoño. Marisol se levantó antes de lo habitual, aunque la noche anterior había vuelto del trabajo pasada la medianoche. Raúl seguía dormido, con el pelo oscuro esparcido por la almohada. Se levantó con cuidado de no molestar a su marido. Su pequeña casa solo tenía 4 habitaciones, pero Marisol la mantenía en perfecto orden. Cada cosa estaba en su sitio, cada superficie relucía limpia. Fue a la cocina y empezó a preparar el desayuno, tarareando suavemente para sí misma. Ella y Raúl siempre desayunaban juntos los domingos,
era su pequeña tradición. El olor a café recién hecho y a pan frito llenó poco a poco la casa. Marisol cortó la fruta y la colocó en un viejo plato de porcelana, regalo de boda de la madre de Raúl. Recordó el día en que su suegra se lo había entregado ceremoniosamente, diciendo que había pasado de generación en generación en su familia. Huele delicioso. La voz somnolienta de Raúl llegó desde la puerta. Se acercó y abrazó a su mujer por detrás, hundiendo la nariz en su cuello. Hoy has madrugado. He dormido hasta tarde. Marisol se volvió hacia él. Siéntate a desayunar. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. La luz del sol que entraba por las cortinas creaba fantasiosos dibujos sobre el mantel blanco. Raúl untaba mermelada en el pan y hablaba de los cambios que se avecinaban en la fábrica. Dicen que habrá recortes, frunce el ceño. Quieren modernizar la producción, instalar nuevos equipos. Marisol miró a su marido con atención. 5 años de matrimonio le habían secado la cara, con ojeras de tanto trabajar de noche. Tenía las manos callosas por el duro trabajo físico. ¿Podría ser una señal? Comenzó con cautela. ¿Recuerdas cuando hablamos de mudarnos a Lima? ¿Empezar de nuevo? Raúl suspiró cansado. Ya lo habíamos hablado. Allí todo es caro, necesitas contactos, mucho dinero, y aquí tenemos casa, trabajo, amigos. Pero podríamos intentarlo. Ayer Esteban Montoya dijo, «Otra vez ese Montoya». Raúl apartó bruscamente su plato. «No quiero que aceptes ayuda de ese hombre. Todo el mundo sabe cómo te mira». Marisol apretó los labios. Podría haber dicho que Esteban solo quería ayudar, que era una buena oportunidad para cambiar sus vidas. Pero guardó silencio, sabiendo que eso solo arruinaría su día libre. Después del desayuno, se reunieron para dar un paseo. El día prometía ser cálido, y las calles de San Isidro se iban llenando de gente. Las ancianas se apresuraban a ir a la iglesia, los niños jugaban en la polvorienta plaza, los hombres se reunían a las puertas de los cafés comentando las últimas noticias. Raúl cogió la mano de Marisol, como había hecho cuando empezaron a salir. Caminaron despacio por las calles familiares, saludando a los vecinos que encontraban. Se detuvieron cerca de la tienda de especias del señor Contreras, donde siempre se respiraba el aroma especiado de la canela y el clavo. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó Raúl de repente sonriendo. Entonces acababas de empezar a trabajar en el bar. Marisol recordó. Había llegado después de su turno, cubierto de polvo de la fábrica, y había pedido una cerveza. Habían entablado conversación y él la había hecho reír con algún chiste estúpido. Entonces parecía tan fuerte, tan seguro de sí mismo. Tenía grandes planes: abrir su propio taller, construir una hermosa casa, dar a sus hijos una buena educación. Éramos muy diferentes, dijo ella en voz baja. Llegaron a la plaza central, donde los domingos se celebraba un pequeño mercado. Los comerciantes exponían sus mercancías: verduras frescas, frutas, especias, queso casero, telas de vivos colores. Marisol se detuvo en el puesto de bisutería. Sencillas cuentas y pulseras brillaban al sol. ¿Quieres algo?, le preguntó Raúl. Ella negó con la cabeza. No, solo estoy mirando. Compraron pan fresco y fruta y se sentaron a la sombra de un árbol de la plaza. Raúl sacó una botella de agua y se turnaron para beber sorbos mientras observaban a la gente pasar. De repente, les llamó la atención un pequeño revuelo a la entrada de la plaza. Un coche plateado nuevo, una rareza en su ciudad, se abría paso lentamente entre la multitud. Al volante iba una joven con gafas oscuras. Detuvo el coche y se apeó, llamando la atención de todos por su aspecto urbano y su ropa a la moda. Probablemente una viajera, murmuró Raúl, sin apartar los ojos de la desconocida. Marisol se sintió ligeramente irritada al notar la mirada de su marido sobre la mujer. Se levantó. ¿Nos vamos a casa? Tengo que hacer la cena. De camino a casa apenas hablaron. Raúl estaba absorto en sus propios pensamientos, y Marisol pensó en cómo no hacía tanto tiempo podían hablar durante horas de cualquier cosa. Ahora era como si hubiera crecido entre ellos un muro invisible de reticencias y quejas mutuas. En casa, Marisol estaba cocinando, mientras Raúl se sentaba en el salón con el periódico. Estaba fregando los platos cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se asomó a la ventana y vio que el coche plateado se detenía delante de la casa vecina, vacía desde hacía 6 meses. La joven que habían visto en la plaza salió del coche y abrió el maletero, lleno de cajas y bolsas.
Se quitó las gafas oscuras y Marisol pudo ver mejor su rostro, hermoso, con rasgos correctos y una especie de gracia depredadora en sus movimientos. «¡Raúl!», gritó Marisol. «Tenemos un nuevo vecino». Se acercó a la ventana y se colocó junto a su mujer. Observaron en silencio cómo el desconocido intentaba sacar una pesada caja del maletero. «Quizá deberíamos ayudar», sugirió Raúl. «Sí, supongo que sí», respondió Marisol lentamente. «Deberíamos conocer al nuevo vecino». Aún no sabía que aquel momento sería el principio de un cambio en sus vidas. Un cambio que ella anhelaba, pero en absoluto el cambio que había soñado. Marisol estaba en la puerta de la casa vecina, con un plato de tarta casera entre las manos. Se tomó unos instantes para recobrar el sentido antes de llamar al timbre. El timbre sonó con un melodioso trino, nada que ver con el áspero timbre de las otras casas del barrio. La puerta se abrió y la nueva vecina apareció en el umbral. De cerca parecía aún más espectacular. Pelo perfecto, maquillaje impecable, vestido de seda caro. De repente Marisol se dio cuenta de la sencillez de su vestido de verano de Cretona. «Hola, soy su vecina, Marisol Benavides. He venido a conocerte», le tendió un plato de tarta. «Es una receta tradicional de nuestro pueblo». «Encantada de conocerte, Camila Ortega», sonrió la vecina, mostrando sus dientes blancos y parejos. «Pasa». Solo intentaba poner orden en este caos. Dentro, la casa tenía un aspecto completamente distinto al de antes. Atrás había quedado el viejo papel pintado y los muebles destartalados de los anteriores propietarios. Ahora había sillas modernas, cajas de cosas esparcidas por todas partes y cuadros abstractos en elegantes marcos ya colgados en las paredes. «Toma asiento», Camila señaló una silla. «Siento el desorden. Las mudanzas siempre son agitadas. ¿Quieres café? Real, de Lima». Marisol se hundió en la mullida silla, sintiéndose incómoda entre aquel lujo urbano. «Sí, gracias». Camila desapareció en la cocina y pronto el aroma a café caro se extendió por toda la casa. Regresó con una bandeja que contenía tazas de porcelana fina y una cafetera de plata. «Dígame, ¿cómo le va la vida en San Isidro?». Camila se sentó con elegancia en la silla de enfrente. «Debo confesar que, después de Lima, todo aquí parece tan provinciano. Estamos acostumbrados». Marisol sorbió su café. «Aquí es tranquilo, todo el mundo se conoce». «Oh, debe ser agotador, cuando todo el mundo sabe todo de todo el mundo», refunfuñó Camila. «En una gran ciudad puede ser anónimo, libre». Hablaron durante una hora. Camila explicó que trabajaba a distancia para una gran empresa, gestionando algún tipo de transacciones financieras. Marisol escuchó con interés las historias sobre la vida en la capital, sobre restaurantes y exposiciones de moda, sobre recepciones sociales. ¿Y a qué se dedica su marido? Le he visto esta mañana, un moreno alto, ¿verdad? Sí, es Raúl. Trabaja en la fábrica local. ¿En serio? ¿Un hombre tan guapo y en una fábrica? Había algo parecido a la condescendencia en la voz de Camila. ¿Sabes qué? Ven a cenar a mi casa esta noche, con tu marido. Estaba a punto de hacer una fiesta de inauguración. Marisol quiso negarse, pero no encontró una excusa adecuada. Gracias por la invitación. ¿A qué hora deberíamos estar allí? A las 8 sería perfecto, y no te preocupes por la comida, yo lo organizaré todo. Por la noche, Marisol dedicó más tiempo de lo habitual a arreglarse. Se probó varios trajes y se decidió por un único vestido de noche, azul oscuro, comprado hacía 3 años para la boda de una amiga. Raúl también se había arreglado, con su mejor traje. A las 8 en punto llamaron al timbre de la casa vecina. Camila les salió al encuentro con un ajustado vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Marisol notó que los ojos de su marido se detenían un segundo en el escote de su vecina. «¡Pasad, pasad!». Camila los condujo al salón, donde la mesa ya estaba puesta. «Espero que les gusten los mariscos. Los he pedido especialmente en un restaurante de la costa». Sobre la mesa había platos de gambas, mejillones y calamares, que aquí se consideraban lujos raros. Una botella de vino caro ya había sido descorchada y diluida en un decantador de cristal. «Esto es impresionante», dijo Raúl con sinceridad mientras observaba la mesa. «Oh, son las pequeñas cosas». Camila hizo un gesto con la mano. En Lima, una cena como esta se consideraría bastante sencilla. Sirvió vino en copas y levantó la suya. «Por un nuevo barrio». La cena transcurrió en un ambiente extraño. Camila no paraba de dirigirse a Raúl,
preguntándole por su trabajo, sus planes de futuro, sus aficiones. Se reía de sus chistes, le tocaba ligeramente el brazo mientras le contaba algo. Marisol callaba cada vez más al ver a su marido transformarse bajo la atención de la espectacular vecina. «Raúl, eres un conversador tan interesante», arrulló Camila, sirviéndole un poco de vino. «No entiendo por qué sigues trabajando en la fábrica. Con tus habilidades en Lima, podrías tener una carrera maravillosa». «Oh, por favor», sonrió Raúl avergonzado. «Solo soy un simple obrero». «No seas modesto, soy un juez de carácter». Camila se inclinó hacia él, su vestido resbalando peligrosamente por su hombro. «Tienes potencial». Marisol apretó la servilleta bajo la mesa. Lo que estaba ocurriendo se parecía cada vez menos a una cena amistosa y más a un flirteo descarado. Intentó desviar la conversación hacia otro tema. «Camila, háblame más de tu trabajo». «Oh, es terriblemente aburrido», le quitó importancia Camila, sin apartar los ojos de Raúl. «Es mucho más interesante oír hablar de la fábrica. Raúl, ¿es cierto que pronto habrá una modernización allí?» Después del postre, una exquisita tarta de frambuesa, Camila ofreció café. Se fue corriendo a la cocina y Raúl se ofreció a ayudarla. Marisol se quedó sola en el salón, escuchando sus risas apagadas y el tintineo de los platos. Cuando volvieron, Raúl tenía las mejillas un poco coloradas y Camila parecía muy contenta. Puso una taza delante de Marisol, derramando el café ligeramente sobre el mantel. «Oh, perdona mi torpeza», secó la mancha con una servilleta. Pero Marisol se dio cuenta de que a su vecina no le temblaban las manos de la emoción. Eran casi las 11 cuando empezaron a despedirse. Camila se despidió de Raúl con un abrazo un poco más largo de lo debido. A Marisol solo le dedicó una seca inclinación de cabeza. «Vuelve otra vez», dijo de pie en la puerta. «Sobre todo tú, Raúl. Puede que necesite ayuda con las reparaciones». En casa, Marisol se preparó en silencio para acostarse mientras Raúl hablaba con entusiasmo de la velada. «Qué mujer tan interesante es, ¿verdad? Y tan culta. ¿Sabes, ha trabajado para algunas de las empresas más importantes de Lima?» «Sí, simplemente maravillosa», respondió Marisol secamente, cepillándose el pelo frente al espejo. «¿Estás celosa?» Raúl la abrazó por detrás, mirando su reflejo. «Tonterías. Solo es simpática». Marisol permaneció en silencio. No podía explicarle a su marido que había visto algo depredador, calculador, en los ojos de Camila. Que se había dado cuenta de que su vecina le tocaba deliberadamente el brazo, se acercaba más de lo necesario, le lanzaba miradas significativas. Por la noche, Marisol no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó mirando al techo y pensó en cómo había cambiado la cara de su marido al mirar a Camila. Hacía mucho tiempo que no la miraba así. Había pasado una semana desde la memorable cena en casa de Camila. Marisol estaba de pie junto a la ventana de la cocina, lavando mecánicamente los platos después del desayuno. Su mirada iba y venía hacia la casa de su vecina, donde las luces estaban encendidas a altas horas de la noche. El coche plateado de Camila estaba en la entrada, brillando bajo el sol de la mañana. A lo largo de la semana, Marisol se había dado cuenta de la frecuencia con que Raúl se quedaba en el patio, supuestamente trabajando en el jardín o reparando algo. Antes volvía corriendo a casa justo después de su turno en la fábrica, pero ahora era como si buscara deliberadamente motivos para pasar tiempo fuera. Y cada vez, como por arte de magia, aparecía Camila, con otro traje espectacular, con otra petición de ayuda. Marisol se limpió las manos con un paño de cocina y miró el reloj. Aún faltaban 4 horas para el comienzo de su turno en el bar. Decidió pasarse por casa de Delia, su mejor amiga que también trabajaba en el pueblo, pero en otro turno. Delia vivía a 3 manzanas de ellas, en un pequeño piso encima de la panadería. Cuando Marisol subió las chirriantes escaleras, el aroma a pan recién horneado le llegó desde abajo. Llamó a la puerta familiar, adornada con una ramita de lavanda seca. «Marisol». Delia abrió la puerta limpiándose las manos en el delantal. «¿Pasa algo?» «No, solo pensé en pasarme. ¿No estás ocupada?» Su amiga la dejó entrar en el piso, que siempre olía a especias y café. A diferencia de la casa perfectamente ordenada de Marisol, este lugar era un desorden creativo. Libros y periódicos tirados por todas partes, fotografías y cuadros de artistas locales colgados en las paredes. «Siéntate. Estaba a punto de tomar un té». Delia puso la tetera en el fuego. «Tienes una cara. Cuéntame».
Marisol se hundió en el sofá desgastado y empezó a hablar de Camila, de aquella cena, de cómo había cambiado Raúl en la última semana. Delia escuchaba en silencio, solo frunciendo las cejas y negando con la cabeza. Esta mañana lo vi ayudándola a cambiar una bombilla en el pasillo. Marisol se frotó el borde de la blusa. Estaba tan cerca de él en la escalera de mano que casi lo tocaba con su... ¡Idiota!, interrumpió Delia, haciendo sonar sus tazas sobre la mesa. Conozco a mujeres así. Vienen de la gran ciudad y creen que pueden hacer girar a nuestros hombres como quieran. Quizás estoy exagerando. Raúl dice que solo es amistosa. ¿Amistosa? Delia resopló. ¿Y has visto cómo se viste? Esos vestidos suyos son más propios de una discoteca que de nuestro pueblo. Bebieron té y Marisol pudo sentir la ansiedad acumulándose en su interior. Delia siempre decía lo que pensaba, y si hasta ella notaba algo raro. ¿Sabes qué es lo raro? Marisol dejó la taza vacía a un lado. Apenas se relaciona con los demás vecinos, solo con nosotros, con Raúl, para ser exactos. ¿Has hablado con él del tema? Lo he intentado. O lo ignora o se enfada. Dice que me lo estoy inventando. Delia se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera, gotas dispersas golpeando los aleros. ¿Sabes lo que pienso? Esa mujer no apareció en nuestro pueblo sin motivo. ¿Quién se muda así de Lima, al medio de la nada? Y encima sola. Marisol nunca lo había pensado mucho. De hecho, ¿por qué una empresaria de éxito decidiría de repente instalarse en un pueblecito que ni siquiera tenía un restaurante decente? Por la noche, al llegar al trabajo en el bar, Marisol no podía concentrarse. Confundió los pedidos, rompió un vaso, y cuando Esteban Montoya intentó entablar una conversación informal con ella casi le insultó. ¿Qué te pasa hoy?, le preguntó mirándola fijamente. No eres tú misma. Lo siento, señor Montoya. Solo estoy cansada. En ese momento, Mateo Valdés y un grupo de policías entraron en el bar. Ocuparon su mesa habitual y Marisol fue a tomarles nota. Al pasar junto a su mesa, oyó un fragmento de conversación. Sí, esa chica nueva que vino de Lima. Dicen que trabaja para una gran empresa. Y he oído que se esconde de alguien en la capital. A Marisol casi se le cae la bandeja. Intentó escuchar, pero el estruendo de la música ahogaba las voces de los policías. Al volver al mostrador, vio que Esteban Montoya también escuchaba con interés la conversación en la mesa de los policías. De camino a casa por la noche, Marisol vio de lejos las luces de las ventanas de su casa. Entonces, Raúl ya había vuelto de su turno. Pero al acercarse, se fijó en las luces de la casa de Camila. Por un segundo creyó ver la silueta de un hombre en la ventana de su vecina. Pero la sombra desapareció rápidamente. Al entrar en la casa, Marisol encontró a Raúl en el salón, sentado frente al televisor, fingiendo estar absorto en algún programa. Su ropa de trabajo estaba ligeramente húmeda por la lluvia. ¿Hace mucho que estás aquí?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. Hace media hora. Me retrasé en el trabajo. Había una revisión de equipo no programada. Marisol sabía que era mentira. Ella misma había visto terminar su turno hacía 3 horas. Las ventanas de la fábrica eran visibles desde el bar. Pero permaneció callada, apretando el bolso con más fuerza. Por la noche, no pudo volver a dormir. Raúl estaba tumbado a su lado, fingiendo dormir, pero ella notaba su tensión. Antes siempre se habían abrazado antes de acostarse, pero ahora cada uno estaba en su lado de la cama, como si hubiera una frontera invisible entre ellos. A la mañana siguiente, cuando Raúl se fue a trabajar, llamaron a la puerta. Camila estaba en el umbral, vestida con una bata de caza corta. «Buenos días, vecino», exclamó con una sonrisa. «¿Podría prestarme un poco de azúcar? Te puedes creer que se ha acabado por completo, y necesito hacer café urgentemente para una importante videoconferencia». Marisol se dio la vuelta en silencio y se dirigió a la cocina. Cuando volvió con una bolsa de azúcar, Camila seguía de pie en la puerta, mirando el interior de la casa. «Sabes, lo tienes tan acogedora», dijo con una ligera sorna en la voz. «Se nota la mano de una verdadera anfitriona. Un poco anticuada, eso sí. Raúl me ha dicho que estáis planeando renovaciones. ¿Raúl discute contigo nuestras tareas domésticas?» Marisol sintió que se le cerraban las tripas. «Oh, solo charlamos a veces. Es tan dulce, siempre dispuesto a ayudar». Camila cogió el azúcar y le guiñó un ojo. «Gracias, cariño. Ven a tomar un café algún día».
Marisol cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Las palabras de Delia sobre Camila, apareciendo en su pueblo por alguna razón, resonaban en su cabeza. Le vino a la mente un fragmento de la conversación de los policías. Algo iba mal. ¿Pero qué era? Habían pasado 2 semanas desde la conversación de aquella mañana con Camila. Marisol estaba sentada en el bar después de cerrar, contando la recaudación. Delia se había quedado hasta tarde para ayudarla, aunque hacía tiempo que había terminado su turno. ¿Se ha vuelto a quedar hasta tarde hoy?, preguntó Delia, limpiando vasos. Sí. Dice que hay mucho trabajo en la planta por la nueva mejora. Marisol ordenó las notas en montones. Pero llamé allí durante el día, pregunté por su horario. Su turno termina a las 6. ¿Y vuelve a casa? A las 9, a veces a las 10. Delia dejó el vaso en la encimera con un ruido seco. ¿Y tú sigues de brazos cruzados? Tenemos que seguirle. Marisol levantó la vista del dinero. La idea se le había pasado por la cabeza más de una vez, pero la había desechado por considerarla indigna. ¿Seguir a su marido como una loca celosa? No puedo, negó con la cabeza. Si se entera, ¿y si no se entera? Delia se sentó a su lado. Mire, mañana es su día libre, su turno termina a las 6. A ver dónde va después del trabajo. Marisol se quedó en silencio, repasando los recibos que tenía en las manos. La gramola de la esquina tocaba en silencio una vieja canción sobre el amor y la traición. De acuerdo, dijo finalmente. Mañana. Al día siguiente, Marisol se puso su vestido más discreto y un pañuelo oscuro en la cabeza. Sin pintalabios brillante ni joyas, su aspecto era muy distinto del habitual. A las 6:30, ya estaba en la esquina del edificio frente a la entrada de la fábrica. Los trabajadores salían en grupos, hablando en voz alta y riendo. A las 6 en punto vio a Raúl, caminando solo, sin prisa, como absorto en sus propios pensamientos. Marisol lo siguió con cautela, manteniendo las distancias. En lugar de girar a la derecha, hacia su casa, Raúl caminó en dirección contraria. Pasó por la plaza central, pasó junto a la iglesia y se detuvo ante una pequeña tienda. Unos minutos más tarde, salió de allí con un ramo de flores. A Marisol se le encogió el corazón. En 5 años de matrimonio, nunca le había llevado flores. Incluso en su cumpleaños le había hecho regalos prácticos, como utensilios de cocina o ropa. Raúl caminó a paso ligero hacia la casa de Camila. Marisol se escondió detrás de un viejo árbol que se extendía al otro lado de la calle. Desde allí se veían claramente las ventanas de la planta baja. Camila abrió la puerta enseguida, como si le hubiera estado esperando. Llevaba el mismo vestido rojo de la memorable cena. Aceptó las flores con una sonrisa encantadora y atrajo a Raúl hacia la casa. Unos minutos después, se encendió una tenue luz en el salón. Marisol no supo cuánto tiempo se quedó mirando las ventanas iluminadas. En un momento dado se fijó en 2 siluetas. Estaban muy juntas, demasiado cerca para ser simples vecinos. Entonces se apagó la luz del salón, pero se encendió la del dormitorio del primer piso. El viento frío la helaba hasta los huesos, pero Marisol no lo sentía. Se quedó mirando la ventana del dormitorio, donde las sombras se movían en una extraña danza. De repente, la ventana se abrió y Camila se asomó para respirar aire fresco. Llevaba el pelo revuelto y los labios pintados. Una figura masculina apareció detrás de ella y la ventana volvió a cerrarse. Marisol se dirigió lentamente a casa. Las calles estaban desiertas. Solo unas escasas farolas iluminaban su camino. Abrió la puerta mecánicamente, entró en el dormitorio y se sentó en el borde de la cama. El tiempo se había detenido. A las 9 en punto oyó abrirse la puerta principal. Pasos familiares en el pasillo, el sonido de una chaqueta colgada de un gancho, el susurro de un bolso. Todo como siempre, como si no hubiera pasado nada. «Cariño, ¿estás en casa?» La voz de Raúl sonaba igual que siempre. «He comprado pan por el camino». Marisol se quedó quieta. Le oía pasear por la casa, encender la televisión, abrir la nevera. Finalmente se asomó al dormitorio. «¿Estás enferma?» Se acercó. Olía a perfume de otra persona mezclado con el olor del sudor. «¿Por qué estás sentada a oscuras? ¿Dónde has estado?» Su voz sonaba ronca. «En el trabajo, por supuesto. Las cosas están tan ocupadas ahora con esto de la modernización». «No me mientas», levantó la mirada. «Lo he visto todo». Raúl se quedó inmóvil. Algo parecido al miedo apareció en su rostro, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué has visto?»
¿Qué quieres decir? Te vi con ella, en su casa, en su habitación. Me seguiste. Su voz se volvió dura. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo has podido? Marisol se levantó. 5 años de matrimonio, Raúl. 5 años. ¿Y lo arruinaste todo por la primera puta que conociste de la capital? No te atrevas a llamarla así. Dio un paso adelante. No entiendes nada. Camila, ella es especial. Ella ve cosas en mí que tú nunca has visto. ¿Qué ve ella? ¿Otro juguete? ¿Entretenimiento en esta pequeña ciudad aburrida? Ella ve mi potencial. No me ve como un simple trabajador de fábrica. Está dispuesta a ayudarme a hacer carrera en Lima. Marisol rió amargamente. Llevo años hablándote de mudarnos a Lima, de cómo podríamos empezar una nueva vida allí, pero siempre te negaste, porque querías arrastrarme. Y Camila, ella me muestra el camino. ¿El camino a su cama? Raúl se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Basta, no tienes derecho a... Soy tu mujer, tengo todo el derecho. Quizás ese sea exactamente el problema. Se volvió hacia la ventana. Tal vez deberíamos... ¿Qué? Divorciarnos. Para que puedas acostarte con esa... He dicho que no te atrevas a insultarla. Se dio la vuelta bruscamente. Sí, la quiero. Sí, estamos saliendo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Marisol sintió como si le hubieran dado un golpe en el aliento. Todas estas semanas había sospechado, observado, agonizado, pero oír la verdad así, tirada en su cara. Fuera, dijo en voz baja. ¿Qué? Fuera de mi casa, ahora mismo. Esta es nuestra casa. Ya no lo es. Ve con tu Camila. Deja que te muestre el camino hacia un futuro mejor. Se quedó parado un momento más, como si fuera a decir algo, pero luego salió silenciosamente del dormitorio. Unos minutos más tarde, la puerta de entrada se cerró de golpe y todo quedó en silencio. Marisol se hundió lentamente en la cama. No lloraba, solo sentía un vacío y un extraño entumecimiento en su interior. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban cada vez más fuerte en los aleros, como si quisieran llegar a su corazón helado. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Marisol. Siguió yendo a trabajar, cocinando, manteniendo la casa en orden, pero todas estas actividades las hacía como con el piloto automático. Al día siguiente, mientras ella estaba en el bar, sus cosas desaparecieron del armario. Todas las mañanas se despertaba con la cama vacía, y durante los primeros segundos buscaba su lado por costumbre. Luego la realidad pesaba sobre ella, y comenzaba un nuevo día que se parecía como 2 gotas de agua al anterior. Aquella mañana, Marisol estaba preparando café cuando oyó risas al otro lado de la ventana. Se quedó paralizada con la cafetera en la mano. Era el sonido de la risa de una mujer que habría reconocido entre mil, Camila. Incapaz de resistirse, Marisol se acercó a la ventana. Camila y Raúl estaban delante de su coche. Ella vestía un elegante traje de negocios. Él una camisa nueva que Marisol no había visto nunca. Hablaban animadamente de algo, y Camila le tocaba el brazo de vez en cuando, ajustándole el cuello, echando la cabeza hacia atrás, riéndose de sus chistes. El café de la cafetera hervía y su olor amargo llenaba la cocina. Marisol apagó mecánicamente el fuego, pero no se movió. Observó cómo Camila se despedía de Raúl con un beso largo y apasionado, desinhibida por las miradas indiscretas de los vecinos. Luego subió al coche y se marchó, y Raúl se quedó allí unos minutos más, con una sonrisa tonta en la cara. Llamaron a la puerta. Marisol se sobresaltó. Llevaba casi 1 hora junto a la ventana. Delia estaba en el umbral con una bolsa de la compra. «Te he traído algo de comer», dijo entrando en la cocina. «Conociéndote, probablemente no has cocinado nada en días». Delia empezó a ordenar la bolsa, sacando envases de comida. Por el camino, hablaba de las últimas noticias de la ciudad, del trabajo, de cualquier cosa menos de Raúl y Camila. Pero cuando notó el café quemado y la mirada congelada de su amiga, su voz se volvió más áspera. «Los has visto hoy, ¿verdad?» Marisol asintió. «¿Cuánto tiempo llevan así a la intemperie?» «Desde hace 3 días, desde que se fue». Marisol se sentó a la mesa. «Ni siquiera intentan esconderse». Delia le puso delante un plato de sopa caliente. «Cómetela, y escúchame con atención. He estado investigando sobre tu exmujer». Marisol levantó la vista. «¿De qué se trata? ¿Recuerdas la conversación que tuvieron los policías en el bar?
Hablé con la mujer de Mateo Valdés. Trabaja para el ayuntamiento. He comprobado el nombre de la empresa para la que supuestamente trabaja. No existe tal empresa. Marisol apartó la sopa sin tocar. ¿Pero por qué haría todo esto? ¿Por qué venir a nuestra ciudad a arruinar mi matrimonio? No lo sé, Delia negó con la cabeza. Pero algo no está bien aquí. La vi hablando por teléfono fuera de la iglesia esta mañana. Estaba muy agitada, casi gritando. Solo oí trozos de frases, pero decía algo sobre dinero y que necesitaba más tiempo. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se detenía. Marisol se sobresaltó instintivamente, pero solo era un vecino de enfrente. Además, continuó Delia, ¿te has fijado en cómo ha cambiado Raúl? Esas camisas nuevas, los relojes caros. ¿De dónde sacó el dinero para eso? Marisol recordó que aquella mañana había visto un cronógrafo brillante en la muñeca de su marido. Un reloj así costaba más que su sueldo de 3 meses en la fábrica. Algo trama. Delia se levantó y empezó a fregar los platos. Y está utilizando a Raúl para sus propios fines. La única pregunta es, ¿con qué fin? El día se alargó lentamente. Cuando Delia se marchó, Marisol intentó limpiar un poco, pero las manos no le hacían caso. Se encontraba limpiando la misma superficie varias veces, sumida en sus pensamientos. Por la noche se puso a trabajar. El bar estaba inusualmente lleno para ser un día laborable. Marisol cumplió automáticamente con sus obligaciones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se estremecía cada vez que se abría la puerta principal, temiendo ver allí a Raúl y Camila juntos. ¿Un día duro? La voz de Esteban Montoya la sacó de su aturdimiento. Lo de siempre. Intentó sonreír, sirviéndole su habitual whisky. Me he enterado de lo tuyo con Raúl. La miró atentamente. Todo el pueblo habla de ello. Marisol se quedó helada. Por supuesto, en un pueblo tan pequeño, las noticias vuelan. Seguro que ya todo el mundo sabía que su marido la había dejado por una espectacular mujer de la capital. Sabes, continuó Esteban, nunca he entendido a Raúl. Tener a una mujer como tú, persiguiendo oropeles baratos. Por favor, le interrumpió Marisol. No quiero hablar de eso. Esteban asintió y no volvió a sacar el tema. Estuvo sentado en la barra hasta poco antes de la hora de cierre, como si tratara de protegerla de las miradas indiscretas y los cuchicheos de los demás clientes. Cerca de medianoche, Mateo Valdés entró en el bar. Estaba solo, sin la compañía habitual de policías, y parecía preocupado. Después de pedir un café, se sentó un rato largo a mirar unos papeles. Marisol la llamó al pasar. Siéntate un momento. Ella se sentó en la silla de enfrente. Mateo miró a su alrededor y bajó la voz. Mira, no debería decir esto, pero... ten cuidado con esa Camila. ¿Qué quieres decir? Recibimos un pedido de Lima. Buscan a una mujer que se parece mucho a tu vecina. Está implicada en un fraude importante. Marisol sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Y Raúl? ¿Está en peligro? Posiblemente. Mateo recogió sus papeles. No podemos actuar oficialmente todavía. Necesitamos confirmación de identidad. Pero pensé que deberías saberlo. Después de que el bar cerrara, Marisol caminó lentamente a casa. Afuera estaba desacostumbradamente oscuro. Pocas farolas estaban apagadas. Al pasar por delante de la casa de Camila, vio luces en las ventanas y 2 sombras en las cortinas. De repente, se oyeron cristales rotos y un fuerte grito masculino. Marisol se quedó paralizada, mirando por las ventanas, pero no se oyó nada más. En casa, no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en su cama vacía. Las palabras de Delia sobre la extraña llamada de Camila, la advertencia de Mateo, la cara ropa nueva de Raúl, todo formaba un cuadro aterrador. Pero, ¿qué podía hacer? Raúl era un hombre adulto. Había tomado sus propias decisiones. Por la mañana la despertó el sonido de una sirena. Miró por la ventana y vio un coche de policía que pasaba lentamente por delante de la casa de Camila. El corazón se le estrujó dolorosamente. Fuera lo que fuese lo que tramaba aquella mujer, Raúl estaba en el centro de su juego, y eso no presagiaba nada bueno. Marisol se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. La mañana gris apenas traspasaba las cortinas. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Se tumbó en la cama, mirando al techo y escuchando el vacío de la casa. Antes, a esa hora, habría oído a Raúl preparándose para ir a trabajar. El sonido del agua en el baño, el tintineo de una taza en la cocina,
el crujido de las tablas del suelo bajo sus pesados pasos. El teléfono de la mesilla vibró. Un mensaje de Delia. «Pon las noticias locales, urgente». Marisol cogió el mando a distancia y encendió el televisor del dormitorio. En la pantalla apareció el rostro familiar de un periodista local, de pie bajo un paraguas frente al edificio municipal. Se ha descubierto un gran fraude en la capital. La policía de Lima busca a un grupo de delincuentes que accedió fraudulentamente a las cuentas de varias grandes empresas. Según informes preliminares, el monto de los fondos robados supera los 2 millones de soles. Entre los sospechosos se encuentra Camila Ortega, quien, según nuestras fuentes, podría estar escondida en pequeñas ciudades del país. Marisol se sentó bruscamente en la cama. Apareció una foto en la pantalla. Pelo ligeramente distinto, maquillaje diferente, pero sin duda era ella, su nueva vecina. De repente, se oyeron voces en la calle. Marisol corrió hacia la ventana. Había 2 coches de policía delante de la casa de Camila, pero el coche de Camila no estaba en su lugar habitual. Los policías hablaban con los vecinos y tomaban notas en sus cuadernos. Vestida a toda prisa, Marisol sale corriendo. Las frías gotas de lluvia le mojaron enseguida el pelo, pero no le prestó atención. Una pequeña multitud de vecinos curiosos ya se había reunido frente a la casa de Camila. «¿Qué pasa?», preguntó a la anciana señora Contreras, que vivía al otro lado de la calle. «Dicen que se escapó por la noche. ¿Y su marido con ella?», la anciana negó con la cabeza. «Les vi cargando cosas en el coche sobre las 3 de la madrugada. Pensé que tal vez iban a alguna parte, pero ahora aquí estamos». Marisol se apretó más a los policías. Mateo Valdés dirigía la inspección de la casa. Al verla, frunció el ceño y se acercó. «Marisol, será mejor que salgas de aquí». «¿Dónde está Raúl? ¿Qué está pasando?». Mateo suspiró. «Recibimos una orden de arresto contra Camila Ortega esta mañana temprano. Pero cuando llegamos, la casa ya estaba vacía. Su marido…» titubeó. «Parece que se ha ido con ella». «¿Pero por qué? ¿Por qué?». «Encontramos los papeles», Mateo bajó la voz. «Ella lo utilizó. Durante las últimas semanas, Raúl había estado haciendo grandes retiros del banco, pidiendo préstamos. Todo fue transferido a cuentas que estamos tratando de rastrear». Marisol sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se apoyó en la valla para no caerse. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un lodazal, pero nadie tenía prisa por ponerse a cubierto. Mirad!, gritó alguien entre la multitud. «¡Hay algo ahí!». Uno de los policías sacó de la casa un montón de papeles en una bolsa transparente. Marisol consiguió ver entre ellos unas fotografías que mostraban a Raúl, filmado por una cámara oculta en varios lugares de la ciudad. «Le ha estado siguiendo», susurró Marisol. «Desde el principio». «Sí», asintió Mateo. «Su marido era un objetivo. Eligen a cierto tipo de hombres, insatisfechos con la vida, que sueñan con más, se ganan su confianza, los seducen y luego los utilizan para sus maquinaciones». En ese momento, otro policía salió de la casa con un portátil en las manos. «Jefe, tiene que ver esto. Aquí hay archivos, documentos». Marisol no oyó lo que dijo a continuación. Se dirigió lentamente a casa, empapada hasta los huesos. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. El nuevo reloj de Raúl, su extraño comportamiento en los últimos días, las conversaciones sobre una carrera en Lima. En casa, lo primero que hizo fue correr hacia el armario donde Raúl guardaba documentos importantes. Al sacar el último cajón, se dio cuenta de que todos los papeles habían desaparecido: el certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, los extractos bancarios. Con manos temblorosas, marcó el número del banco. Tras unos minutos de comprobar los datos, la cajera confirmó sus peores temores. La cuenta estaba vacía. Es más, había un préstamo sobre su casa por una gran suma de dinero. El teléfono volvió a vibrar. Delia. «¿Has visto las noticias? Voy para tu casa». «No lo hagas». La voz de Marisol sonaba extrañamente tranquila. «Iré yo misma a tu casa. Tengo que recoger unas cosas». Sacó una vieja maleta y empezó a meter ropa mecánicamente. 5 años de vida, 5 años de matrimonio, todo metido en una maleta. Caminando por el salón, se detuvo frente a la foto de su boda en la pared. Caras jóvenes y felices. Quitó la foto y rompió el cristal contra el borde de la mesa. Fuera, la lluvia se había convertido en un auténtico aguacero. Marisol hizo rodar la maleta por los charcos, mirando al frente. Los vecinos miraban por las ventanas, cuchicheando,
pero ella no se dio cuenta. La voz de Raúl resonaba en su cabeza. «Sí, la quiero. Sí, estamos saliendo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento». Delia la esperaba en el portal de su piso. Cuando vio a su amiga, empapada, con una maleta y la mirada vidriosa, la abrazó en silencio. «Se lo ha llevado todo», susurró Marisol. «Todo el dinero, todos los documentos». «Ya nos apañaremos». Delia arrastró la maleta al interior del piso. «Mateo ya ha puesto una orden de búsqueda. Los encontrarán». ¿Sabes qué es lo peor? Marisol se sentó en el sofá, del que aún goteaba agua. «Todavía le quiero, incluso ahora». «Ya pasará». Delia trajo una toalla y un jersey caliente. «Todo pasa con el tiempo». Estuvieron todo el día sentadas en el piso de Delia. Su amiga intentaba darle sopa, hacerle beber té caliente, pero Marisol solo negaba con la cabeza. Se sentó junto a la ventana, mirando la lluvia, y recordó su primer encuentro en un bar, la proposición de matrimonio, la boda, los planes para el futuro. Al anochecer Mateo llamó. Se oían coches y voces. «Hemos encontrado el rastro», dijo. «Se dirigen hacia la frontera ecuatoriana. Todos los puestos de control tienen sus fotos. Todas las patrullas han sido alertadas». «¿Y el dinero?», preguntó Marisol en voz baja. «La mayor parte ya ha sido transferido a cuentas en el extranjero. Lo siento». Colgó el teléfono y lloró por primera vez en todo el día. Delia se sentó a su lado, le acarició la espalda y le dijo algo, pero las palabras no llegaron a su conciencia. Fuera de la ventana oscurecía, y la lluvia seguía cayendo, como si la naturaleza llorara su vida rota. Aquella noche, Marisol no durmió. Se tumbó en el sofá del salón de Delia y pensó en cómo una aparición de una hermosa mujer de la capital había destruido todo lo que había construido a lo largo de los años. Camila había jugado con ellos como un gato con ratones y no se habían dado cuenta. Y ahora Raúl, su Raúl, se había convertido en un criminal que se escondía de la ley. «¿Qué hago ahora?», le preguntó a la oscuridad. La respuesta fue solo el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Pasaron 15 días. Marisol seguía viviendo con Delia, aunque su amiga le había sugerido que volviera a su propia casa. Pero la idea de habitaciones vacías llenas de recuerdos era insoportable. En el piso de Delia, dormía en el sofá del salón y cada mañana se despertaba con el olor a café recién hecho y el tintineo de los platos en la cocina. Aquel día, Marisol se despertó antes de lo habitual. Apenas había amanecido y ya se oían voces en el exterior, mientras el pueblo se preparaba para la fiesta anual de la cosecha. Desde la ventana abierta se oía el ruido de los martillos. Estaban montando el escenario y los puestos del mercado en la plaza central. «Hoy llegas pronto». Delia sale de su habitación con una colorida bata. «¿Otra vez has dormido mal?». Marisol asintió, doblando la manta. El insomnio se había convertido en su compañero inseparable. Todas las noches se quedaba despierta, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas, tratando de averiguar en qué se había equivocado, qué podía haber hecho de otra manera. «¿No hay noticias?», Delia preguntó, poniendo la tetera. «Mateo llamó anoche. Perdieron el rastro en la frontera ecuatoriana. Camila y Raúl parecen haberse desvanecido en el aire». Delia sacó 2 tazas del armario y las dejó sobre la mesa con un ruido seco. «Quizás sea lo mejor. Cuanto antes acabe esta historia, mejor». Pero la historia no terminó. Todo el pueblo seguía comentando lo sucedido, y Marisol podía sentir las miradas curiosas, oír los susurros a sus espaldas. Era especialmente duro en el trabajo. El bar era siempre el centro de todos los cotilleos del pueblo. Por la noche, Marisol se colocaba habitualmente detrás de la barra. El bar se iba llenando de gente. Todos hablaban de las próximas vacaciones, compartían noticias, hacían planes. Se respiraba un ambiente festivo, pero ella se sentía excluida de la diversión. «¿Cómo lo llevas?». Esteban Montoya tomó asiento en el mostrador. «Bien», le sirvió un whisky, intentando no encontrar su mirada. «He oído que podrían embargar la casa por el préstamo». Marisol permaneció en silencio. Por la mañana llegó una notificación formal del banco. Si no se pagaba la deuda en el plazo de un mes, la casa pasaría bajo el martillo. La suma estaba fuera del alcance de una simple camarera. «Yo podría ayudar». Esteban hizo girar el vaso entre sus manos. «Tengo contactos en el banco y...». «Gracias, pero no», le interrumpió Marisol. «Puedo arreglármela solo». Al otro lado del mostrador,
Un grupo de jóvenes trabajadores de la fábrica discutían sobre las próximas vacaciones. Uno de ellos, al notar la mirada de Marisol, la saludó amistosamente con la mano. Solía frecuentar el bar con Raúl. ¿Te has enterado del nuevo programa de vacaciones? Esteban intentaba claramente cambiar de tema. Prometen algo especial este año. Han traído músicos de Lima. Va a haber un gran concierto. Lima. Ahora la palabra solo evocaba amargura en la mente de Marisol. ¿Cuántas veces había soñado con ir allí con Raúl, empezar una nueva vida? Y ahora él estaba realmente en la capital, o ya fuera del país, pero con otra mujer. Cerca de medianoche, Mateo Valdés entró en el bar. Parecía cansado, con ojeras. Después de pedir un café, llamó a Marisol. Tengo noticias, dijo en voz baja. Han encontrado el coche de Camila, abandonado en el aparcamiento de la estación de autobuses de Quito. ¿Y ellos? Todavía no hay rastro de ellos, pero estamos trabajando con la policía ecuatoriana. Tarde o temprano, saldrán a la superficie. Marisol limpió mecánicamente el mostrador mientras Mateo relataba los detalles de la investigación. Resultó que Camila y sus cómplices ya habían realizado estafas similares en varias ciudades. Su esquema era sencillo: encontrar a la víctima adecuada, enamorarla y luego utilizarla para conseguir créditos y acceso a cuentas bancarias. ¿Sabes cuál es la parte mala? Mateo terminó su café. La gente como tú, Raúl, luego se convierten ellos mismos en delincuentes. Ya no pueden volver a una vida normal. Después de cerrar el bar, Marisol se quedó fuera un buen rato, viendo cómo los obreros terminaban de colocar los adornos festivos en la plaza. Guirnaldas de bombillas de colores rodeaban ya los árboles, y el aire olía a pintura fresca y serrín. Recordó cómo ella y Raúl habían bailado en esta plaza el año pasado al son de la orquesta local. Él la había hecho girar en un baile lento y se habían reído como adolescentes. El futuro parecía entonces tan claro y despejado. Las luces del piso de Delia estaban encendidas. Su amiga la esperaba, a pesar de lo tarde que era. Necesitamos un plan. Delia le acercó con firmeza una taza de té. No puedes vivir en mi sofá y trabajar en el bar para siempre. Es hora de cambiar. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo estudios ni experiencia. Pero me tienes a mí, sonrió Delia. ¿Y adivina qué? Mañana viene mi prima de Lima a pasar las vacaciones. Trabaja como administradora en un gran restaurante. A lo mejor... No, Marisol negó con la cabeza. No voy a ir a Lima, ahora no. Estuvieron sentadas a la mesa hasta bien entrada la noche. Delia habló de varias posibilidades, hizo planes, y Marisol hojeó los periódicos en silencio, pensando en lo extraña que era la vida. Llevaba muchos años soñando con escapar de aquel pueblecito, y ahora se aferraba a él como a un salvavidas. Por la mañana les despertó el ruido de la calle. Empezaban a instalar el equipo de sonido para el concierto. Marisol se asomó a la ventana con una taza de café, observando cómo se transformaba la plaza. Los comerciantes desplegaban sus mercancías, los niños chillaban entre las carpas y las mujeres colgaban banderas festivas. ¿Vas a ir a la fiesta?, preguntó Delia, preparándose para ir a trabajar. Tengo turno en el bar. Pero no te vas a esconder para siempre, ¿verdad? Que vean que eres fuerte, que lo estás sobrellevando. Marisol permaneció en silencio. No se sentía fuerte. En su interior solo había vacío y cansancio. Pero Delia tenía razón. No podía esconderse de la vida para siempre. La tarde transcurrió preparándose para la afluencia de clientes de la noche. El dueño del bar había ordenado la compra de un lote extra de alcohol. En días festivos la recaudación siempre era superior a la habitual. Marisol hizo su trabajo habitual, intentando no pensar en el hecho de que hacía un año ella y Raúl se habían estado preparando juntos para la fiesta, eligiendo el vestido nuevo de ella, planeando cómo pasarían el día. Al anochecer, la plaza estaba irreconocible. Las guirnaldas multicolores la convertían en un lugar de cuento de hadas. La música, las risas y el tintineo de las copas llegaban de todas partes. El bar se llenó rápidamente de gente, locales y visitantes. Marisol apenas tuvo tiempo de servir a todos, pero el trabajo le ayudó a no pensar, a no sentir. Están siendo unas vacaciones estupendas, dijo alguien. Es una pena que esté ensombrecida por todo el asunto de los fugitivos. Oh, vamos, replicó otra voz. Al menos ahora tendremos algo de lo que cotillear todo el año. Marisol apretó el vaso con tanta fuerza que casi se rompe. Para ellos, esto no era más que un entretenimiento,
Otra historia del pueblo. No sabían lo que era perderlo todo en un instante, ver cómo se desmoronaba la vida que habías construido a trozos. De repente, la puerta principal se abrió y una mujer entró en el bar. Marisol no la reconoció de inmediato. Pelo rubio teñido de oscuro, maquillaje diferente, ropa distinta. Pero aquellos andares, aquella sonrisa confiada, los habría reconocido en cualquier parte. Camila volvió a la ciudad. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Marisol estaba detrás de la barra, con una toalla entre las manos, sin poder apartar los ojos de la mujer que había entrado. Camila, ahora morena, caminaba lentamente por la sala, contoneando las caderas con un ajustado vestido rojo. Una estela de perfume caro flotaba tras ella, interrumpiendo los olores del alcohol y el humo de los cigarrillos. El bar bullía con el bullicio festivo. La gente reía, las copas tintineaban, la música sonaba más fuerte de lo habitual. Nadie, excepto Marisol, parecía percatarse de la aparición de la que había puesto patas arriba la vida de un pueblecito. Camila se sentó en la mesa del fondo, apoyó el pie en la pierna y miró desafiante a su alrededor. Marisol sintió la mano de alguien en el hombro. Era Delia, la amiga que milagrosamente había llegado en el momento justo. Ya he llamado a Mateo, susurró. Estará aquí en 5 minutos. No hagas ninguna tontería. Pero Marisol apenas la oyó. La sangre le latía en las sienes, le temblaban las manos. ¿Dónde estaba Raúl? ¿Por qué había vuelto? ¿Por qué esta noche, en un día festivo en el que todo el pueblo estaba reunido en el bar? ¡Preciosa! Camila fue llamada por uno de los clientes achispados. ¿Puedo invitarte a algo? Camila sonrió, pero no respondió. Su mirada estaba fija en Marisol. Algo parecido a la schadenfreude se leía en sus ojos oscuros. Yo le serviré la mesa, dijo Delia, cogiendo la bandeja de Marisol. Y tú quédate detrás del mostrador. Pero en cuanto Delia dio un paso, Camila se levantó y se dirigió directamente a la barra. Sus tacones marcaban un ritmo claro en el suelo de madera. Marisol sintió que todas las miradas del bar se volvían lentamente hacia ellas. Buenas noches, querida. Camila se apoyó en la barra. Una botella de su mejor champán, por favor. Tenemos que celebrar tu regreso. Su voz sonaba burlonamente alegre. Marisol sacó en silencio la botella de la nevera. Sus manos temblaron traicioneramente al intentar abrir el corcho. ¿Qué? ¿Ni siquiera vas a preguntar cómo está tu marido? Camila se inclinó más cerca. ¿O ya es exmarido? Estoy un poco confusa sobre su estado. El bar se fue calmando poco a poco. La gente dejó de hablar. La música parecía demasiado alta ahora en el silencio que se había producido. Todos observaban la escena. ¿Dónde está?, preguntó Marisol en voz baja, mirando directamente a los ojos de Camila. Oh, no te preocupes. Camila hizo un gesto con la mano. Está en un lugar seguro. Ha sido muy servicial, un poco ingenuo, seguro. Pero en nuestro negocio, eso es una ventaja. ¿En su negocio? Marisol sintió que todo su interior se apretaba de rabia. ¿En engañar y robar? ¡Qué palabras tan grandes! Camila se rió. Nosotros preferimos llamarlo negocio, y tu Raúl ha resultado ser un alumno muy capaz. ¿Quién iba a pensar que en este aburrido obrero se escondía tanto talento para la aventura? Delia intentó interponerse entre ellas, pero Camila la apartó con facilidad. ¿Sabes lo que me ha estado contando de ti? Camila continuó, saboreando cada palabra. De cómo lo asfixiaste con tu amor, con tus sueños de una vida mejor. De cómo él estaba cansado de ser una perpetua decepción para ti. Marisol apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Cada palabra daba exactamente en el blanco, desgarrando viejas heridas. ¿Por qué has vuelto? Su voz temblaba de emoción contenida. Solo quería asegurarme de que aprendieras una lección importante. Camila cogió la botella de champán. Nunca puedes estar demasiado seguro de tu felicidad, sobre todo si eres una simple camarera de pueblo. En ese momento, la puerta principal se abrió y Mateo, Valdés y 2 policías entraron en el bar. Pero Camila ni siquiera se volvió. Y esa es mi señal para irme, sonrió. Pero, antes de despedirme, con un movimiento rápido, abrió una botella de champán y vertió su contenido sobre el cuello de Marisol. El frío líquido corrió por su espalda, empapando su blusa. «Cálmate, perdedora», dijo Camila en voz alta, tirando la botella vacía a la barra. El bar estalló en exclamaciones de sorpresa. Algunos rieron, otros gimieron, unos pocos saltaron de sus asientos.
Mateo y los policías corrieron hacia el bar, pero Camila ya se había escabullido por la puerta trasera. Marisol se quedó inmóvil. El champán goteaba de su pelo. Su blusa estaba empapada, pero no se movió. La risa de Camila resonaba en sus oídos, su rostro triunfante ante sus ojos. «Ha salido por la puerta de atrás», gritó alguien. «Cubran todas las salidas», Mateo ordenó. Delia intentó limpiar a Marisol con una toalla, diciendo algo tranquilizador, pero era como si no oyera. Algo dentro de ella se había roto por completo. Toda la humillación de las últimas semanas, todo el sufrimiento y el dolor, se habían convertido en una rabia fría y cristalina. «Vamos», Delia tiró de ella hacia la trastienda. «Tengo una blusa de repuesto». «No», Marisol finalmente se movió. «Me voy a casa. Te acompaño. No hace falta». Salió del bar por la entrada principal, ignorando las miradas comprensivas y curiosas. Fuera, la música seguía sonando, la gente reía y bailaba en la plaza. Las fiestas estaban en pleno apogeo. Pero para Marisol, la fiesta había terminado. Todo el camino hasta el piso de Delia lo recorrió mecánicamente, sin fijarse en nada de lo que la rodeaba. Una y otra vez, las palabras de Camila sobre Raúl, sobre cómo había hablado de ella, con qué facilidad había traicionado todo lo que tenían. Marisol fue al cuarto de baño y permaneció largo rato bajo la ducha caliente, intentando quitarse no solo el champán pegajoso, sino también el sentimiento de humillación, de vergüenza, de impotencia. El agua se mezcló con las lágrimas que finalmente brotaron. Envolviéndose en una toalla, se sentó en el borde de la bañera. El espejo reflejaba su rostro pálido con los ojos enrojecidos. ¿Qué veía en ese reflejo? ¿Una perdedora, como había dicho Camila? ¿O una mujer que había dejado que le arruinaran la vida? No, no más ser una víctima, no más dejar que otros decidieran su destino. Marisol se levantó y se secó las lágrimas. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Nítido, claro, implacable. ¿Camila quería darle una lección? Bueno, era hora de demostrar que la alumna había superado a la maestra. Sacó su teléfono y marcó un número. «Esteban, habla Marisol, tenemos que hablar». La noche siguiente fue inusualmente sofocante. Marisol estaba detrás de la barra, limpiando vasos metódicamente y observando a los clientes. Después del escándalo de la noche anterior, había menos gente de lo habitual, solo los clientes más fieles y un grupo de trabajadores de la fábrica que celebraban el final de su turno. Esteban Montoya estaba sentado en su sitio habitual y de vez en cuando le lanzaba una mirada atenta. Tras su llamada nocturna, había llegado por la mañana temprano, había escuchado su plan y había permanecido en silencio durante largo rato antes de aceptar ayudar. Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno. Un ruidoso grupo de 5 hombres que Marisol conocía bien estaban sentados en la esquina del bar. Todos eran clientes habituales. Todos habían flirteado alguna vez con ella. Todos odiaban a Raúl porque había conseguido conquistar su corazón. Y ahora simpatizaban con ella y le despreciaban por haberla traicionado. Víctor Sánchez, exboxeador y ahora propietario de un taller de reparación de coches, contaba otra historia a voces, agitando los brazos. Sus amigos Paco, Miguel, Antonio y Fernando reían, golpeando sus tazas contra la mesa. Marisol los conocía a todos por su nombre, sabía sus historias, sus debilidades y sus fortalezas. «¿Más cerveza, chicos?». Se acercó a su mesa con una bandeja. «Claro, guapa». Víctor le guiñó un ojo. «Y siéntate con nosotros un momento. Necesitas compañía después de lo de anoche». Marisol miró hacia el mostrador, donde Delia ya se había sentado, asintiendo con la cabeza. Se acomodó en una silla libre, sintiendo las miradas interesadas de los hombres sobre ella. «Hemos oído que esa zorra ha vuelto», empezó Paco acercándose. «¡Qué descaro! Presentarse aquí después de todo lo que ha hecho». «Y ese truco del champán», añadió Miguel, sacudiendo la cabeza. «Ha perdido completamente el miedo». Marisol pasó lentamente el dedo por el borde de la copa vacía. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Que ni siquiera teme las consecuencias. Cree que puede venir aquí, humillarme e irse tranquilamente. ¿La policía no la ha encontrado?, preguntó Antonio. «No, es como un fantasma. Aparece y desaparece cuando quiere». Víctor golpeó la mesa con el puño de tal manera que los vasos rebotaron. «Esto está mal. Alguien tiene que darle una lección». Marisol levantó la vista, encontrándose con la mirada de Esteban en el mostrador. Él asintió débilmente. Había llegado el momento. «¿De verdad quieres ayudar?». Bajó la voz.
haciendo que los hombres se acercaran. Lo que sea por ti, preciosa. Víctor puso su gran mano sobre la palma de la de ella. Ella vive en un motel en las afueras de la ciudad. Marisol habló en voz baja pero clara. Me enteré por Mateo. Su coche está allí, todas sus cosas están allí. ¿Y qué sugieres? Fernando levantó la voz por primera vez. Marisol los miró a los ojos. Los rostros ásperos y honestos de unos trabajadores corrientes, dispuestos a defender a la mujer a la que todos parecían querer un poco. Me lo quitó todo, apareció el acero en su voz. Mi casa, mi marido, mi dinero, mi reputación. Tal vez sea hora de quitarle algo a ella. Habla claro, Víctor se adelantó. No habrá nadie en el motel esta noche, todos se han ido de vacaciones a un pueblo vecino, solo el vigilante, pero Esteban prometió ocuparse del asunto. Hizo una pausa. Sería una pena que hubiera un incendio. Se hizo el silencio en la mesa. Los hombres miraron a su alrededor, reflexionando sobre sus palabras. Marisol esperó, sin precipitarse. Sabía que si estaban de acuerdo, no habría vuelta atrás. «¿Fuego?», intervino Miguel. «Esto es serio, Marisol. ¿Y lo que me hizo no es grave?», le tembló la voz. «Ya viste cómo me humilló ayer, y eso después de arruinar a mi familia, robarme todos mis ahorros, avergonzarme delante de todo el pueblo». «Ella tiene razón», dijo Víctor de repente. «Gente así debería recibir su merecido». «Pero si nos pillan», empezó Antonio. «Nadie puede demostrar nada», le interrumpió Paco. «Además, es probable que Mateo no tenga muchas ganas de investigar». Marisol sacó en silencio del bolsillo de su delantal las llaves de la entrada de servicio del motel. «Esteban tiene una copia y garantiza que las cámaras estarán apagadas». Víctor cogió las llaves, las hizo girar en sus manos. «¿Cuándo?». «A las 3 de la mañana. El guardia suele hacer su ronda a las 2 y luego duerme hasta la mañana». «¿Y tú?», preguntó Fernando. «Se supone que no deben verte cerca del motel». «Estaré aquí, en el bar. Todo el mundo me vio trabajando toda la noche», se levantó ella. «Depende de vosotros, chicos. Solo pensé que querríais ayudar a un viejo amigo». Volvió detrás del mostrador, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Delia la miró interrogante, pero ella negó con la cabeza, ahora no. Esteban terminó su whisky y también se dirigió a la salida, despidiéndose de ella con una leve inclinación de cabeza. La hora siguiente pasó como un borrón. Marisol se dedicó automáticamente a su trabajo, observando con el rabillo del ojo la mesa del rincón. Los hombres discutían en voz baja sobre algo, mirando de vez en cuando en su dirección. Finalmente, Víctor se levantó y se acercó a la barra. «Tequila, guapa», colocó un billete grande sobre el mostrador. 5 chupitos para mí y los chicos. Mientras ella servía el tequila, él se inclinó más cerca. «Lo haremos. Por ti». «Gracias», le tendió la bandeja de chupitos. «Sabía que podía contar contigo». Víctor volvió a la mesa donde sus amigos ya estaban levantando sus copas. Marisol los observó beber y sintió que una extraña y fría satisfacción crecía en su interior. ¿Camila iba a darle una lección? Bueno, ahora aprendería lo doloroso que era perderlo todo. Cerca de la medianoche, la compañía empezó a recoger. Se fueron uno por uno, tratando de no llamar la atención. Víctor fue el último en irse, guiñándole otro ojo a Marisol. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Delia cuando se quedaron solos. «Es mejor que no lo sepas», empezó Marisol a poner vasos limpios. «Solo prepárate para confirmar que he estado aquí toda la noche». El bar se vació lentamente. Solo la gramola seguía reproduciendo viejas canciones sobre el amor y la venganza. Marisol miró el reloj. Las manecillas se acercaban lentamente a las 3 de la madrugada. En algún lugar, en la oscuridad, 5 hombres se preparaban para hacer lo que ella les había pedido. Se asomó a la ventana. La ciudad de noche parecía desacostumbradamente tranquila después del ruido de las fiestas. Solo el viento arrastraba trozos de banderas y confeti por las calles vacías, los últimos vestigios de la reciente juerga. «Todo va a ir bien», le dijo a su reflejo en el cristal oscuro. «Todo va a ir bien ahora». El reloj del bar marcaba las 3 menos cuarto. Marisol limpiaba los vasos mecánicamente y los colocaba en filas iguales en el estante. Delia ya se había ido a casa y solo quedaban unos pocos rezagados en la sala. El viento fresco de la noche entraba por la ventana abierta, trayendo el olor de las flores marchitas de la plaza.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. Ya estamos aquí. Marisol borró el mensaje y continuó con su trabajo, intentando no delatar de ninguna manera su excitación. Se imaginó a los 5 hombres, escabulléndose ahora en la oscuridad hasta el motel de las afueras de la ciudad. Esteban, como había prometido, se había puesto de acuerdo con el guardia, un anciano Ramón, que le debía una gran suma de dinero. Ramón iba a dormirse en su guarida, después de haber tomado un somnífero deslizado en su té de la tarde. Las cámaras de seguridad estaban apagadas por prevención. El motel. El Camino era un edificio de 2 plantas en forma de G construido en los años 70. Sus paredes agrietadas, su pintura descolorida y sus canalones oxidados, hacía tiempo que debían haber sido reparados. La habitación de Camila estaba en el primer piso, al final del pasillo, como Esteban había comprobado con la camarera. Marisol imaginó a Víctor abriendo cautelosamente la puerta de servicio, deslizándose al interior, subiendo las chirriantes escaleras hasta el primer piso. En sus bolsillos había botellas de gasolina, compradas con antelación en varias gasolineras para no levantar sospechas. Son las 3 de la mañana. No queda nadie en el bar. Marisol había apagado casi todas las luces, dejando solo la tenue lámpara sobre la barra. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba la barra, absorbiendo todos los sonidos de la calle. Un nuevo mensaje. He encontrado su habitación. El coche está en el aparcamiento. Tenían que empezar por el coche, rociando los neumáticos y los bajos con gasolina, pero sin prenderle fuego de inmediato. Después subieron a la habitación, se aseguraron de que Camila estaba dentro, cerraron la puerta por fuera y echaron gasolina por el pasillo. Solo entonces prenderle fuego al coche. El incendio debía llamar la atención y crear pánico. Marisol se asomó a la ventana. En la quietud de la noche, de repente se oyó el sonido de una sirena, lejana, pero que se acercaba. Luego otra, y otro más. Marisol siguió limpiando metódicamente los vasos, creándose una coartada. Había estado aquí toda la tarde, toda la noche, haciendo su trabajo habitual. Decenas de personas podían dar fe de ello. El teléfono tintineó por última vez. Ya está, vámonos. Al otro lado de la ventana pasaban los camiones de bomberos. 1, 2, 3. Sus sirenas despertaron a toda la ciudad. Las ventanas de las casas vecinas empezaron a iluminarse, y en la calle se oían voces ansiosas. Marisol salió al porche del bar. Un resplandor anaranjado se elevaba en el cielo nocturno por encima de los tejados. Nubes de humo negro cubrían las estrellas. El viento traía olor a cenizas y plástico. El coche de Camila estaba ardiendo. La gente salió de sus casas, señalando el fuego. Algunos filmaban la escena con sus teléfonos, otros llamaban a conocidos. La ciudad se despertaba para ver su venganza. Dios mío, ¿qué ha pasado? Una vecina anciana en camisón salió corriendo. Creo que hay un incendio en el motel, respondió Marisol con calma. Volvió al bar y empezó a cerrar la caja. Sus movimientos eran precisos, seguros. Ni un gesto innecesario, ni un signo de excitación. Solo los dedos que contaban el dinero estaban un poco más fríos de lo habitual. A las 4 de la mañana, Delia llamó. ¿Lo has visto? El motel está ardiendo. Sí, estoy cerrando el bar, dijo Marisol con voz firme. ¿Qué ha pasado? Dicen que algún coche del aparcamiento se ha incendiado y luego el fuego se ha extendido al edificio. Está ardiendo todo el primer piso. ¡Qué horror! Marisol metió el último billete en la caja fuerte. Espero que nadie haya resultado herido. Todavía no lo sabemos. Los bomberos no pueden entrar. El fuego es demasiado fuerte. Marisol miró su reflejo en el espejo detrás del mostrador. Vio el rostro tranquilo de una mujer que acababa de terminar un turno de trabajo normal. Ni rastro de triunfo o regodeo, solo un ligero cansancio en sus ojos. Ahora mismo voy, dijo Delia. Te recojo. No lo hagas. Quiero dar un paseo, tomar el aire después del trabajo. Cerró el bar y caminó lentamente por la calle hacia el motel. La gente se apresuraba también en esa dirección, adelantándola, charlando a su paso. Nadie prestó atención a la modesta mujer con uniforme de camarera. Formaba parte del paisaje familiar, un detalle imperceptible de la vida de la ciudad. El incendio era visible desde lejos. Las llamas se elevaban por encima del tejado del motel. Los camiones de bomberos arrojaban agua sobre el edificio, pero el fuego no cedía. El humo negro se elevaba en una columna constante hacia el cielo. El viento había amainado, como si la naturaleza hubiera decidido no interferir en los asuntos humanos.
Marisol se detuvo a una distancia prudencial, entre una multitud de curiosos. Pudo ver el casco carbonizado del coche de Camila, la pintura plateada ennegrecida y ampollada por el calor, las ventanillas reventadas, los neumáticos convertidos en una masa fundida. Dicen que esa mujer estaba allí, susurraba la multitud. La misma mujer que hizo huir al marido de Marisol. Se lo tiene merecido, dijeron otros. No debería haber roto las familias de los demás. A las 5 de la mañana empezó a amanecer. El fuego se extinguió poco a poco, vencido por el trabajo coordinado de los bomberos. El motel era un armatoste carbonizado. El agua corría por las paredes en riachuelos negros. Los agentes de policía hicieron retroceder a la multitud, tirando de cinta amarilla. La mañana siguiente al incendio estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad y el aire seguía impregnado del olor a quemado. Marisol se levantó temprano. Para ser sincera, apenas había dormido aquella noche. Delia tampoco había dormido. Oía a su amiga dar vueltas por el piso, acercándose de vez en cuando a la ventana. «Tienes que ir a recoger tus cosas», le dijo Delia mientras desayunaba. «No puedes vivir siempre con una maleta». Marisol asintió en silencio. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a la casa donde habían transcurrido 5 años de su vida. Después de una noche como aquella, se sentía con fuerzas para enfrentarse a los fantasmas del pasado. Las calles estaban inusualmente desiertas para ser una mañana entre semana. La gente estaba reunida en grupos, discutiendo sobre el incendio de la noche. Al pasar, Marisol oía retazos de conversación. Dicen que no la encontraron en su habitación. Todos los documentos se quemaron. El coche está completamente destrozado. Siguió caminando, con la mirada fija hacia adelante, sin darse cuenta de las miradas curiosas. Al girar en su calle, Marisol aminoró el paso. Su casa era la de siempre, paredes blancas, contraventanas azules, un pequeño jardín bien cuidado, solo que ahora parecía ajena, como el decorado de un teatro. Se detuvo en la puerta. Había una mujer sentada en la entrada de la casa vecina, donde vivía Camila. Incluso desde lejos, Marisol la reconoció. Pelo oscuro despeinado, vestido rojo sucio, marcas de hollín en la cara y las manos. Camila. Se miraron fijamente al otro lado de la calle. Ninguna se movió, ninguna dijo una palabra. El tiempo parecía detenerse en aquel enfrentamiento silencioso. Finalmente, Marisol abrió la verja y se dirigió a su casa. El sonido de sus pasos sobre la grava del camino pareció despertar a Camila. «Eres tú». Su voz estaba ronca por el humo. «Sé que eres tú». Marisol sacó las llaves y abrió la puerta en silencio. «No sé a qué te refieres». «¡Fuego!». Camila se puso en pie de un salto. «Incendiaste el motel. Destruiste todas mis cosas, mi coche. ¿Tienes pruebas?». Marisol se volvió hacia ella. «Trabajé en el bar toda la noche. Docenas de personas pueden atestiguarlo». Camila se acercó, con la cara contorsionada por la rabia. Su caro maquillaje se emborronó, convirtiéndola en una caricatura de sí misma. «¿Crees que no tengo ni idea? Esos amigos tuyos del bar, ese ricachón de Montoya, todos ayudándote». «¡Qué fantasía más rica!». Marisol abrió la puerta. «Quizá deberías ir a la policía. Aunque, espera, no puedes hacer eso, ¿verdad? Porque entonces tendrías que explicar de dónde has sacado el dinero, el carné, el coche». Camila se quedó paralizada, con los ojos desorbitados. Tú planeaste todo. ¿Ia? Solo soy una simple camarera de pueblo, ¿recuerdas? ¿Cómo podría haber planeado algo?». Marisol se permitió una leve sonrisa. «Por cierto, ¿dónde está Raúl? ¿Por qué no protege a su nuevo amor? No te atrevas a hablar de él». Camila dio un paso adelante, pero se detuvo al ver algo en los ojos de Marisol. «¿Qué es? ¿Se acabó el gran amor en cuanto se acabó el dinero? ¿O simplemente se volvió inútil cuando se vaciaron todas las cuentas?». Camila se quedó callada, con las manos temblorosas. Toda su superioridad, toda su confianza habían desaparecido, dejando solo a una mujer confundida con un vestido sucio. «Sabes», continuó Marisol, «querías darme una lección. Demostrarme lo patética, ingenua y crédula que soy. Pero olvidaste algo importante. En los pueblos pequeños, la gente se mantiene unida. Se trata de confianza, respeto, viejos lazos. ¿Viniste aquí como un extraño y pensaste que podías jugar con tus propias reglas?». Marisol entró en la casa y cerró la puerta, dejando a Camila de pie en el umbral. Dentro, todo seguía como lo recordaba. Cuadros en las paredes,
cortinas en las ventanas, libros en las estanterías. Solo que ahora era solo una casa, no la fortaleza de su felicidad conyugal. Recorrió metódicamente las habitaciones, recogiendo sus pertenencias. Ropa, papeles, algunos recuerdos. Todo lo demás podía dejárselo al banco cuando le quitaran la casa por deudas. Ya no necesitaba aferrarse al pasado. Una hora más tarde, saliendo con las maletas llenas, vio a Camila sentada en el porche de la casa de al lado, pero ahora lloraba en silencio, cubriéndose la cara con las manos. «No me queda nada», dijo cuando oyó los pasos de Marisol. «Todos los papeles quemados, todo el dinero. Ni siquiera puedo comprar un billete para salir de aquí». ¿Se ha quedado la gran estafadora sin un plan alternativo? Marisol hizo una pausa. ¿Dónde está su alabada previsión? No lo entiendes. Raúl se lo llevó todo. Todo nuestro dinero, todos nuestros papeles. Dijo que me amaba y luego desapareció. Marisol se rió, una risa seca y sin gracia. Oh, lo entiendo perfectamente. ¿Qué se siente cuando la persona en la que confiabas te traiciona? ¿Cuando te quedas solo, sin dinero, sin apoyo, sin futuro? Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás a la mujer que sollozaba. Un coche la esperaba en la esquina. Esteban Montoya estaba sentado al volante. ¿Va todo bien?, preguntó, ayudando a cargar las bolsas en el maletero. Sí. Marisol se sentó en el asiento del copiloto. Pasaron por delante del motel incendiado. Los bomberos seguían trabajando allí, desmantelando la estructura carbonizada. La cinta policial ondeaba al viento, protegiendo la escena de los curiosos. El coche de Esteban entró en la carretera principal. Marisol sacó su teléfono y marcó el número de Mateo Valdés. «Mateo, soy Marisol. Acabo de ver a Camila Ortega. Está sentada en el porche de su antigua casa, la que está al lado de la mía». Su voz sonaba tranquila y segura. «Sí, la misma mujer que busca la policía de Lima. Lleva un vestido rojo, está sola y no parece ir a ninguna parte». Esteban le lanzó una mirada de aprobación mientras seguía conduciendo. Por el retrovisor vieron 2 coches de policía con las sirenas encendidas mientras se dirigían a toda velocidad hacia su antigua casa. 20 minutos después, su teléfono volvió a sonar. Mateo informó de que Camila Ortega había sido detenida. No le encontraron ningún documento de identidad, pero la policía de Lima había confirmado su identidad mediante fotografías. Le esperaba un juicio por estafa. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Esteban. «A cualquier sitio», respondió Marisol. «Váyanse».